Del libro El cierre, del autor Gary Carras. Capítulo 8. El poder del conocimiento. Un vendedor de materiales plásticos que asistió a uno de nuestros seminarios contó este sucedido. Se encontraba en una empresa con un cliente ya antiguo. El cliente, que quería que le bajaran el precio, tenía un sinfín de quejas. La proporción de rupturas era mayor de lo previsto. Un embarque había llegado con 2 días de retraso. El porcentaje de moldes de plástico defectuosos era mucho más alto de lo que habían supuesto. Una semana antes, un miembro del grupo que daba apoyo a los vendedores había conversado con uno de los usuarios últimos que visitó la empresa. Esa persona comentó que estaban encantados con el producto. Cierto, ocasionalmente se rompía alguno, incluso encontraban uno que otro con el defectuoso, pero aquello no era nada en comparación con su proveedora. Se rompían constantemente, las entregas siempre eran tardías, el servicio pésimo, ni siquiera se tomaban la molestia de atender los recados que les dejaban. En suma, una soberana porquería. ¿Resultó útil para el vendedor ese comentario de un usuario último? ¿Lo aprovechó en su trato con el cliente? Podemos decir que fue una fuente de poder, indudablemente. El comprador cumplía con su obligación. Sus quejas eran legítimas, puesto que eran una buena manera de tratar de obtener un descuento. Pero el vendedor sabía que los problemas que se tenían con su empresa no eran nada en comparación con los problemas que les habían causado. Negoció teniendo eso muy presente. El conocimiento era extremadamente importante para negociar. Mientras mejor conozca usted su propio producto y su propia empresa, mientras mejor informado esté acerca de sus competidores y sobre todo, mientras más conozca al comprador y a su empresa, más sólida será su posición. ¿Se acuerda de Charlie Miller? Inició la negociación convencido de su falta de poder y redujo el precio porque había muchas cosas que ignoraba. A los clientes les gusta su producto, sus condiciones, el servicio que prestaba su empresa y le tenían simpatía a él en lo personal. Pero él no sabía nada de aquello, ni tampoco se tomó el tiempo necesario para averiguarlo y literalmente les regaló más de $7,000. ¿No convendría que antes de iniciar la negociación se enterase usted de lo que piensan los ingenieros de la empresa compradora del producto que usted vende? ¿Qué tanto está el cliente dispuesto a arriesgarse? Si ha tenido alguna experiencia desagradable con sus competidores, si tiene que atender un gran número de requisiciones y no dispone de mucho tiempo para ello, si su eficiencia se mide por el número de pedidos colocados o por el número de negociaciones favorables, si realmente no son negociables las políticas de la empresa, ¿qué tan importante es la compra? Si el pedido que usted se dispone a negociar representa el 1% del material que necesitan para el proyecto o el 75%. Sería ventajoso para usted conocer el funcionamiento del sistema de control de materiales. ¿No significaría eso que usted podría conocer sus necesidades antes de que se presentaran? ¿Saber si era posible obtener pedidos? Supongamos que usted sabe de cuánto dinero dispone el comprador para efectuar una compra. ¿No significa eso una ventaja para usted en la negociación? Pero, y esto es lo más importante todavía, suponga enterado de que la empresa del comprador recibirá de sus clientes el reembolso de sus artículos, independientemente de su costo. Esos fondos pasarán a manos de su cliente. ¿Demostrará a ese comprador igual empeño en alcanzar el precio más bajo? ¿No será menor su resolución y menos firme su firmeza? Yo creo que sí. En buena medida, ese tipo de información no la proporciona el comprador, sino otras personas que trabajan en la empresa y con frecuencia otras personas de la organización para la que usted trabaja pueden conseguirla. Algunas empresas prohíben que los vendedores hablen con los ingenieros, pero ¿podrán los ingenieros del vendedor hablar con los ingenieros del comprador? Probablemente sí. Si saben lo que deben preguntar, qué clase de información conviene obtener, pueden convertirse en poderosos instrumentos para la negociación. Nosotros, los vendedores, tenemos tal prisa por lograr un pedido que no nos damos tiempo de conseguir información que podría redundar en una orden más considerable y productiva. Una manera de obtener información que acreciente su fuerza en la negociación consiste en oír, es decir, escuchar como es debido. La persona que
que sabe oír, escucha activa y no pasivamente. Mira a su interlocutor a los ojos, lo anima a seguir hablando y así aprende más y más cosas. A casi todos nos gusta oírnos hablar y los compradores no son una excepción. Anímeseles a hablar de esto y de aquello y puede suceder, más improbable, surjan datos importantes. No arguya con él, no se distraiga fácilmente, oiga y aprenda. Una de las cosas que el vendedor debe tratar de pescar en el curso de la plática son comentarios necios. Usted los ha hecho, igual que yo, y también los vendedores los hacen. Supongamos que el comprador le dice que tiene urgentísima necesidad de su producto, que lo necesita antes de 10 días. ¿No es ese un comentario necio? ¿No le está diciendo acaso que el precio no será de mayor importancia? Supongamos que el vendedor le dice que después de estudiar el mercado está convencido de lo que usted ve en necesidades. ¿Acaso ese comentario tonto no le da a usted más fuerzas para negociar? Claro está, pero hay ocasiones en que los compradores dicen cosas así. Mientras más sepa usted acerca del comprador y de su empresa, más capacitado estará usted para negociar. Por consiguiente, mientras menos sepa el comprador acerca de los movimientos internos de la institución a la que usted representa, usted estará en mejor posición. He aquí un hecho en el que participaron una importante empresa de la industria aeroespacial, el gobierno federal y un contrato de dólares. Naturalmente, los compradores del gobierno trataban de hacer bajar el precio. Los vendedores que representaban a la empresa insistían en que el precio cotizado estaba justificado debido a que una parte del proyecto se llevaría a cabo con grandes dificultades. Un ingeniero que por razones técnicas formaba parte del grupo negociador de la empresa aeroespacial exclamó: difícil, sí, pero no tanto. Inútil es decir que hubo que bajar el precio. ¿Acaso los negociadores del proveedor deseaban que los compradores se enteraran de que no sería tan difícil? Difícilmente. El poder de los dos aspectos. Uno, tomarse el tiempo necesario y recabar tanta información como sea posible acerca del comprador y de su empresa. Dos, mantener estricto control de la información proporcionada al comprador acerca de la empresa del vendedor. Cuando el ingeniero aeroespacial hizo su comentario acerca de la verdadera dificultad de una fase del proyecto, los negociadores de su empresa perdieron el control de la corriente de información que llegaba al comprador y perdieron dinero. Usted deberá empeñarse en saber lo más posible y procurar que el comprador sepa solo ciertas cosas. El comprador se entere de que su empresa anda muy mal y necesitan absolutamente su pedido. Claro que no. ¿Quiere usted que se entere de los problemas de producción que tienen ustedes? No. ¿Quiere usted que se entere del desglose de los costos por lo que hace a su producto? No, si puede evitarlo. Hay veces en que resulta importante saber cuándo no saber. El comprador no puede interrogarlo acerca de la descomposición de los costos de su empresa si usted simple y sencillamente no sabe nada de eso. En ocasiones, la ignorancia es inteligente.